Tardes, María, un gusto saludarte, un abrazo fraternal para ti, para tu equipo, para toda la audiencia y bueno, qué pena que sea con un tema tan doloroso, tan lastimero, ¿no? Para la sociedad boliviana, para nuestra niñez. Atenta a tus consultas. Efectivamente, defensora, qué pena que hoy en la entrevista nuestra atención esté concentrada en lo que ha ocurrido en Yapacán. ¿Y qué evaluación podemos hacer de la justicia? Porque, claro, hace instantes escuchábamos a una hermana que narraba que su hermanito también había sido víctima de este grupo de violadores el año 2020, pero solamente uno fue detenido, cuando ya la denuncia existía. Solamente uno fue detenido. Y muchos de ellos, incluso los que son menores de edad, de este grupo de 5 hermanos, de los cuales uno falleció, ahora son 4, pero incluso los menores de edad tienen antecedentes penales. Exacto. ¿Por qué seguían libres? ¿Por qué estaban ahí, en su casa, en el barrio Tarija, violando? A ver, nosotros desde la Defensoría del Pueblo, conocido el caso del niño de Yapacaní, como lo hemos denominado, hemos iniciado una investigación de oficio y te puedo decir, escuchando a la hermana de este niño que logra huir, donde hace referencia a otras víctimas, donde ya se han conocido de que los autores de estos hechos aberrantes además o cometían otro tipo de delitos, pues uno puede deducir que no ha habido la debida diligencia, no han habido las actuaciones objetivas y oportunas por parte de las instancias estatales en el municipio de Yapacaní particularmente. De la investigación que nosotros ya hemos revisado, te puedo comentar que el primer signo de debilidad de la salud del niño de Yapacaní se registra entre mayo y junio del 2021. Es decir, que posiblemente haya existido un centro público o privado donde él ya ha manifestado una debilidad, porque él inclusive tiene que dejar la escuela porque ya no puede continuar pasando clases por las debilidades que le estaban generando la enfermedad. Para octubre del año 2021, el niño o la familia del niño ya constata que existe un indicio muy fuerte de violación, que hay un contagio de VIH. Y nos sorprende que entre el 17 de octubre del año 2021, 19 de octubre, perdón, para ser más honestos, 19 de octubre del año 2021, se emite un requerimiento fiscal que señala que el IDIF Santa Cruz debe ampliar su informe médico forense para constatar el hecho de violación. Y mira tú que este requerimiento de 19 de octubre es cumplido recién el 4 de junio del año 2022. Es decir, más de 5 o 6 meses de que teníamos la primera intervención por parte del primer médico forense. Lo segundo es que el 19 de octubre del año 2021 se requiere que el IDIF Santa Cruz, a través de trabajo social y el área de psicología, intervengan para asistir al menor a fin de averiguar la verdad, lo que había ocurrido o la denuncia de violación. Sobre estas solicitudes que se hacen, no existe un antecedente ni un registro en el expediente que constate que se haya realizado. Por otro lado, el 21 de octubre del año 2021, la DNA Yapacaní se apersona a la denuncia que realizó la familia por violación, pero no encontramos ninguna actuación por parte de esta Defensoría de la Niñez y Adolescencia para mover el proceso penal, para otorgar asistencia psicosocial al menor, que pueda de alguna forma en ese momento ya evaluar el riesgo que él estaba corriendo, no solo en su salud, sino con las amenazas que recibían y que han señalado las familias. Y peor aún, el 12 de abril del año 2022, el Ministerio Público en Yapacaní decide resolver el rechazo del caso porque no se encontraban pruebas o no se encontraban identificados a los responsables, básicamente indicando que la víctima, un menor víctima de violencia sexual con VIH, no había identificado a los agresores. Es decir, poniendo toda la carga que el Estado tiene en la espalda de un menor. Entonces, esto seguramente se ha repetido en el caso del niño que ha tenido que huir a otro país. No sabemos cuántas otras víctimas existen. El día de hoy hemos conocido que el Ministerio Público ha decidido conformar una comisión de fiscales, un poco tarde, pero saludamos que lo hagan,
esperemos que hagan un trabajo prolijo, no con el afán de apartarse de responsabilidades, que no es el momento, sino particularmente de identificar la posibilidad de otras víctimas, poder hacer un estudio de las denuncias que han recibido en este tiempo en contra de estos agresores, de denuncias similares de violencia sexual en la comunidad o en el barrio Tarija, si no recuerdo mal, que se hubiesen suscitado y identificar a las víctimas. ¿Qué es urgente en este momento? Identificarlas para poder asistirlas. La transmisión de VIH sin un tratamiento oportuno, sostenido, es letal para el proyecto de vida de las personas y más aún de niñas, niños y adolescentes, que es una población más vulnerable aún. Eso es lo que te puedo adelantar, Defensora, además de todo lo que usted señala, muy puntualmente, con fechas de denuncias, con retrasos en la actuación de diferentes instituciones que deberían garantizar la justicia a la población. Además de ello, yo aumento algunas observaciones, que no sé si también la Defensoría ha hecho análisis sobre ello. Usted dice cuánto ha tardado la justicia en atender estas denuncias, ¿no? Caso 1, caso 2, ahora caso 2 del pequeñito que está en cuidados intensivos en el Hospital del Niño. Pero además, estos hermanos tenían antecedentes por otros delitos. También tenían antecedentes por otros delitos. Portación ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas. Uno de ellos tengo entendido que está en Chile, detenido en una correccional porque es menor de edad por tráfico de drogas. Es decir, ya pesaban denuncias de otros delitos también sobre estas personas. Es por eso que a mí me cuesta mucho entender cómo estaban en libertad. Incluso indican algunas de las denuncias o testimonios de los vecinos en Yapacaní, que eran conocidos los hermanos, porque además ostentaban algunos lujos, algunos vehículos, nadie entendía de dónde salían, por qué tenían dinero estas personas si no trabajaban. Es decir, habían muchos indicios que la justicia no ha visto en su momento. Exacto. Mira, si fuera la del Ministerio Público, la DNA de Yapacaní, una institución con 200, 300 funcionarios donde es muy difícil intercambiar información, uno entendería que posiblemente se les haya pasado y se hayan dividido los casos y no hayan podido conocerlos. Pero no estamos hablando de instituciones tan grandes. Uno. Dos, estamos hablando de que son sujetos, 4, 5 sujetos que han sido reiteradamente identificados por diferentes delitos. Es decir, estamos hablando de una banda delincuencial que en muchos casos, en el del que ha logrado ir a Palmasola, del niño que logra huir, además identificó que tenía VIH. Esas son pequeñas alarmas, alertas que debieron tomar en cuenta las autoridades. Ahora, yo te digo, la Defensoría del Pueblo va a continuar su investigación al fin de establecer uno a uno, ¿no?, quiénes son las servidoras y inspectores públicos que no han cumplido con el deber de diligencia, que no han cumplido con sus obligaciones de protección y atención a las víctimas, por un lado. Pero por otro lado, de verdad, María, es urgente esta comisión de fiscales. Yo los saludo abiertamente. Deseo realmente que hagan un buen trabajo. Es urgente, en el caso de la aportación de VIH, de si existiesen otras víctimas, las puedan identificar. Que se haga un proceso transparente, pero pensando en nuestras niñas, en nuestros niños, en los adolescentes, en las personas que hubiesen sido afectadas. Esto creo que es lo más urgente, además de cuidar, resguardar evidentemente la salud del niño de Yapacaní, que en ese momento se vela entre la vida y la muerte. Totalmente de acuerdo. Identificar si es que han existido más víctimas. Defensora, y cierro por favor con esta consulta, casándola con la anterior entrevista que nosotros sosteníamos, claro, por la rabia que siente la población que todos nosotros compartimos, se ha empezado a hablar otra vez, se ha puesto otra vez en el debate la posibilidad de la castración química a los violadores, o directamente algunos dicen pena de muerte. Pero ¿es real hablar de esto, defensora, o existen acuerdos internacionales que impiden la aplicación de este tipo de sanciones, o directamente nuestra justicia no está lista para la aplicación de estas sanciones? Bueno, de entrada te digo que nuestra justicia no está lista para nada. Mira que nuestro sistema de justicia es tan frágil que una sentencia que incluyera una de este tipo de sanciones que son inhumanos,
podrían traer consecuencias mucho mayores, incluso contra inocentes, que nuestro sistema de justicia también nos ha demostrado que va en contra de ellos. Por un lado, pero bueno, más allá de las falencias reales que tenemos al frente, sí nos preocupa que estos síntomas o estos pedidos por penas tan drásticas son de alguna forma entendibles. Yo te lo digo porque es natural, a nosotros nos causa tanta indignación, tanto dolor, tanta impotencia de lo que está pasando en estos casos de violencia sexual contra niñez y adolescencia, y al no encontrar una respuesta en el sistema de justicia, estas parecieran las salidas más fiables. Pero no es así. Tenemos que seguir apostando. Nosotros no podemos ser igual de criminales, igual de inhumanos que esos delincuentes que están agrediendo a nuestros hijos, a nuestras hijas. Tenemos que tener la capacidad, y aquí es un llamado de atención desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como órgano rector en niñez y adolescencia, hasta el último municipio del departamento, e inclúyase la Defensoría del Pueblo, inclúyase los medios de comunicación para poder trabajar en prevención, en educación. Mira, María, si tú revisas la cantidad de privados de libertad, adolescentes y adultos que se encuentran en los centros de privación de libertad en nuestro país, la mayoría están por delitos de carácter sexual. Eso significa, y además cuando uno conversa con estas personas, muchos naturalizan la violencia sexual. No estoy justificando, pero en Bolivia hay tasas altas de violencia sexual, hay tasas altas de embarazo adolescente, y eso significa que necesitamos trabajar también desde un ámbito de prevención, desde un ámbito de educación. Necesitamos hablar sobre sexualidad desde las unidades educativas, necesitamos preparar a nuestras niñas, a nuestros niños a entender cuáles son los márgenes de respeto, qué es lo permitido, qué no es lo permitido, qué es lo que ellos pueden tolerar, hasta dónde ellos deben soportar de alguna forma hechos de violencia, o más bien me retracto, en qué momento ellos deben denunciar hechos de violencia. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo, en el marco de la Constitución Política del Estado, de los tratados internacionales, de la legislación comparada, de la experiencia de otros países respecto a cómo ir eliminando o ir trabajando en contra de la violencia sexual, creo que el tema de educación es urgente, el tema de prevención es extraordinariamente urgente, se ha considerado de forma honesta y de forma clara por el Estado. Agradezco mucho por este análisis, por el tiempo que ha dedicado al programa Defensora. Un gusto conversar con usted. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, María. Aprovecho un pequeño espacio para mandar mi solidaridad, mi cariño y también para hacer pública mi consternación y mi dolor por lo que está pasando, en este caso con el niño de Yapacaní, por las posibles otras víctimas de este tipo de hechos aberrantes, por las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en nuestro país, y seguir comprometiendo con las limitaciones competenciales, institucionales, para seguir trabajando. Me duele mucho escuchar testimonios donde las niñas y los niños tienen miedo a denunciar, donde las niñas y los niños sienten que son culpables. Y yo utilizo este contacto Bolivia para mandarle un mensaje a esa niñez y a esa adolescencia de que ellos no son responsables y que tienen que acudir a las instituciones. La Defensoría del Pueblo abre sus brazos para poder asistirles, para poder protegerles. Muchas gracias, María. Un abrazo. Qué importantes sus palabras. Muchas gracias, defensora. Muchas gracias de verdad por el análisis que nos ha ayudado a hacer sobre este caso que está consternando a la población entera, más aún cuando sabemos que no es el único, que no es un hecho aislado.